as I was descending this drop off. The boulder fell from my head as I was now underneath it, and as I put my hands up to try to block it from crashing into my skull. Muy buenas, sean todos bienvenidos a un nuevo segmento de mi canal que va a ser sobre historias de supervivencia, carajo. Un tema que muchos encontramos súper interesante. Este video va a ser sobre la historia del alpinista veterano Aaron Ralston, el que tuvo que cortar su propio brazo a sangre fría para salvar su vida. El mismo tipo que aparece al principio del video. Esta historia es súper famosa. Entonces, bueno, ahí les va. En abril del 2003, en el estado de Utah, en Estados Unidos, el alpinista veterano llamado Aaron Ralston fue para al sur del estado a un parque nacional llamado Canyonlands, sin saber que iba a ser un viaje que él nunca olvidaría en su vida. El problema fue que él fue para allá sin avisarle a nadie. Grandísimo error que le costaría nada más y nada menos que su brazo derecho, ni siquiera el izquierdo, sino el derecho. Bueno, al llegar al Parque Nacional, él fue en su carro. Llegó en su carro, lo estacionó y en la parte de arriba él llevaba su bicicleta que usaría para recorrer gran parte del trayecto, su paseo en el Parque Nacional. Entonces él llegó, estacionó, bajó la bicicleta, agarró su mochila, un bolso grande donde él llevaría agua, lógico, claro. La herramienta multiusos que él mismo usaría después para cortar su propio brazo sin saberlo. Galletas, una linterna, un reproductor MP3 y unas cuerdas con equipo de rappel. Recordemos que Aaron, vamos a llamarlo Aaron como pronunciándolo en español, era un veterano experto, un alpinista veterano con bastante experiencia. Aaron, él ya había ido varias veces para ese parque nacional. Se dice que él fue para ese parque nacional para relajarse tras una discusión familiar. Lo que pasa es que no hay información que confirme eso, pero se dice que fue tras una discusión familiar que fue para ese parque nacional y como estaba después de la discusión, no le contó nada a nadie. Tal vez ni se preocupó porque él ya conocía el lugar, ya había ido varias veces y nunca había pasado nada malo. En su bicicleta, él andó aproximadamente 13 kilómetros. Después decidió caminar para pasear por ahí, relajarse como él tenía planeado. En un momento, él comienza a descender por uno de los pasadizos que tienen los cañones. Él va descendiendo por ahí y entonces pasa por encima de una roca y la roca no estaba bien asegurada, pero él igual pasó. Y en su camino descendiendo en rappel, haciendo rappel, la piedra se afloja y entonces comienza a caer. Él dice que cuando vio que la piedra iba a caer sobre él, él subió los brazos para se proteger, para que la piedra enorme, ahí se las pongo más ahorita, porque hay un video sobre eso, para que la piedra no le aplastara la cabeza, él subió los brazos para protegerse y logró proteger su cabeza del impacto de la piedra. Pero en el intento, su brazo derecho quedó atrapado entre la pared y la piedra. Y sin huesos fracturados. Ojo, ese detalle es muy importante. La piedra le atrapó el brazo contra la pared del cañón. Quedó atrapado más o menos a esta parte del brazo, un poco más arriba del antebrazo. Esta es la piedra que le cayó encima. Observen. In the canyon, Ralston was once again idly chipping away at the rock when his knife brushed the tip of his thumb. It ripped part of the skin off of my thumb, kind of like the way an old blister will rip away. And so that made me... En uno de los pasadizos del cañón, a una profundidad de 15 metros, dice él mismo, quedó atrapado por 127 horas, o sea, casi 6 días, casi una semana. Imagínate eso. Él cuenta que la carretera de tierra más cercana de tierra estaba a 8 kilómetros de distancia, o sea, muy lejos de ayuda.
con apenas con lo que traía. Repito, una navaja multiusos, una linterna, una botella de agua para todos esos días, unas galletas, un reproductor MP3 y equipo para hacer rappel, cuerdas y equipamiento. Claramente, él no pensó en amputarse el brazo a primer instante. Él primero gritó por ayuda, administró como un campeón los pocos recursos que tenía, el agua, la comida, lo poquito que él tenía, con la esperanza de que pasara alguien por ahí cerca, escuchara sus gritos y lo ayudara a salir. Porque en teoría por ahí pasaba mucha gente. Amputarse el brazo fue una táctica de desespero. Y no hay como culparlo, porque si no lo hubiera hecho, ahí todavía estaría muerto. Ahí estaría muerto, hubiera sido su tumba. Al tercer día, nuestro amigo Aaron comenzó con su primer intento de cortar su propio brazo, pues este ya parecía que iba a entrar en estado de descomposición dentro de poco tiempo, debido a la poca circulación de sangre o a la ninguna circulación de sangre, debido a la presión que le ejercía la piedra en el brazo contra la pared. Pero en el intento, él vio que no iba a conseguir amputar su brazo con la herramienta multiusos, debido a que esta era muy pequeña y no iba a conseguir cortar los huesos de su brazo. En esta parte, en el antebrazo, hay 2 huesos que él no iba a conseguir cortar con esa navaja. Y bueno, a ese punto él ya se estaba sintiendo súper cansado, ya era el tercer día, estaba sintiendo hambre y el agua ya se estaba acabando. Al quinto día, antes de que nuestro amigo Aaron comenzara a amputar su propio brazo con la herramienta multiusos que él mismo llamó como lo que te darían si compraras una linterna de $15 y te dieran una herramienta multiusos de regalo. Con eso mismo le iba a cortar su brazo. Bueno, él agarró esa mini navaja y talló en la pared su nombre, su fecha de nacimiento y la fecha que él pensaba que iba a ser su fecha de muerte. Después cogió su cámara, la puso sobre la piedra y grabó un video de despedida, un video de adiós para su familia. Pues a ese punto él ya había perdido todas las esperanzas de que iba a ser rescatado, de que iba a pasar alguien por ahí cerca y lo iba a ayudar a salir de ese apuro. Él ya estaba sin esperanza ninguna. Sin ninguna esperanza. Y por si fuera poco, ya se había quedado sin comida y sin agua. Al sexto día, su último día atrapado en el cañón, él mismo dijo que entró en un estado de rabia donde ya no le importaba nada. Él veía que como ya su brazo ya estaba entrando en el estado de descomposición, ya estaba bastante descompuesto debido a la poca circulación de sangre. Él vio que los huesos ya se estaban como doblando y como ya no le importaba absolutamente nada, entonces él empezó a hacer fuerza en el hueso, intentando de quebrar los huesos. Y así fue como él salió. Él se quebró los huesos. Él mismo cuenta en la entrevista que él intentaba de mover su cuerpo contra la pared, contra todos lados, de arriba hacia abajo, intentando de hacer palanca. Fuerza de palanca en los huesos para quebrarlos. El problema con eso es que en esta parte, en el antebrazo, no hay un solo hueso, son 2 huesos. Entonces eso significa que él tuvo que repetir la misma dolorosa operación 2 veces. Y en el mismo video, en la misma entrevista, cuando él está ahí, él mismo cuenta que cuando quebraron los huesos, uno por uno se escuchaba un eco en el mini pasillito, que como vieron ahí, que es bien pequeño, bien estrecho, se escucha el eco de cuando se quebraron los huesos. ¡Clah! Imagínate eso, es horrible. Él también mismo cuenta que lo peor de esa parte fue conseguir el valor para quebrarse los huesos, que fue peor que el mismo hecho de que una piedra enorme le estuviera aplastando el brazo. Y después de quebrar los huesos,
fue cuando por fin pudo usar la herramienta multiusos de mierda que tenía, porque no hay otra forma de describirla. Tenía dos navajitas, una grande que ya estaba sin filo y una súper pequeña, que estaba un poco mejor. Y esa fue la que él usó para cortar el brazo. También cuenta que la peor parte fue cuando llegó a la parte del nervio, que él describió como un espagueti, que sintió como un ardor enorme en todo el brazo, hasta el hombro. No me puedo imaginar eso, no me lo quiero ni imaginar. Después de la operación que él mismo dice que duró alrededor de 1 hora y 5 minutos, él cuenta que sintió el alivio más grande de toda su vida. Claro, imagínate eso, tenía 6 días atrapados ahí, pensando que iba a morir, en la desesperación. Esa fue una jugada de desespero que le salvó la vida. Entonces, después de eso, una cosa que me dio mucha risa, que él cuenta, que por fin cuando se suelta, cuando ya está sin un brazo, toma un par de respiros para calmarse, para relajarse un poco. Y antes de irse, él saca la cámara que todavía tiene un poquito de batería y toma una foto de la piedra con su brazo atrapado ahí. ¡Pum! Imagínate eso. Después de pasar 6 días atrapados ahí, todavía había tiempo para tomarse una foto. Te juro que hubiera sido yo, lo último que hubiera querido es tirarme una foto. Me hubiera gustado irme para el carajo. Entonces, una cosa que salvó la vida de él fue su conocimiento. ¿Por qué no murió desangrado? Porque él sabía cómo hacer para parar la hemorragia, además de que estaba deshidratado. También escuché una historia de supervivencia, otra más, donde un tipo intenta de suicidarse cortándose las venas, pero el tipo estaba tan deshidratado que no le salía la sangre, no le circulaba bien. Entonces el tipo siguió luchando. Pero bueno, aquí Aaron hizo un torniquete. Cuando te cortas el brazo, él hizo un torniquete para parar el desangrado. Te preguntarás, ¿qué es un torniquete? Bueno, yo te explico aquí rapidito para que el video no se haga tan largo. Un torniquete es muy fácil de hacer. Por ejemplo, lo puedes hacer con las trenzas de un zapato. Te lo quitas de alguna forma rápido antes de que te desangres más. Y estás viendo las 2 orejitas aquí del zapato. El punto es pasar la trenza entre el brazo y después con un palo darle vueltas para hacer el torniquete, y así cierras un poco las arterias. Así a grandes rasgos como haces un torniquete. O por lo menos yo antes, cuando tenía el cabello largo, siempre tenía una vaina aquí para amarrar el pelo, una cosa así. Entonces con esto también sirve, y la verdad será mucho más rápido. Llegas aquí, la pones, pasas por aquí y le haces así. Claro, no con una de estas de plástico, sino con una de tela, así normal. Es un torniquete bastante efectivo. Y bueno, así fue como nuestro amigo Aaron evitó la muerte por hemorragia. Pero la historia todavía no acaba ahí. Él todavía tenía que descender otros 20 metros para llegar a la base del cañón. Pero en ese punto él ya estaba cansado. ¿Y sabes cómo descendió? Sin un brazo, haciendo rappel. Consiguió bajar. Cuando llegó a la parte de abajo, él dijo que se encontró con una piscina de agua. Así lo describió él. 60-foot drop, and I got to a pool of water and I drank from that for about 15 minutes and then started hiking. I walked for almost 7 miles. Pero de agua sucia, y que no le importó nada, y todavía así tomó. Él cuenta que en esa piscina él pasó aproximadamente 15 minutos tomando agua.
como estaba tan deshidratado, él no podía tomar agua rápido, porque si la tomaba rápido la iba a vomitar. Entonces él comienza a caminar así moribundo, cansado, y consigue andar bastante. Se encuentra con una familia de 3 personas, un padre, una madre y un hijo bien pequeño, que lo ayudan, que les pide ayuda. Y ellos caminan con él en dirección hacia su carro. Increíblemente, donde él quedó atrapado estaba a 13 kilómetros de distancia. Él caminó tanto, consiguió caminar tanto así, recién amputado, hasta estar a una distancia de un kilómetro y medio, donde comenzaba una subida. Y él dijo que ahí ya no aguantaba más, pero tuvo la grandísima suerte que llegó un helicóptero de rescate para él, que lo llevó para el hospital. En total, nuestro amigo Aaron pasó 6 días atrapado, casi 6 días, 127 horas atrapados en total. Él pudo haber muerto de hambre, de deshidratación, de una inundación, de una infección, pero sobrevivió. Increíble, que hicieron una película y todo en honor a él. Se llama así mismo 127 horas, que yo mismo la vi. Yo la vi en portugués, que si consigo el link en español, se las pongo abajo para que las vean. Si la quieren ver, si les gustó la historia. Si se pregunta qué pasó después, las autoridades del Parque Nacional retiraron su brazo, levantaron la piedra, retiraron su brazo y se lo devolvieron al dueño, a Aaron, que él posteriormente incineraría y guardó las cenizas. 6 meses después, él mismo voltó para el lugar del accidente para grabar el episodio de NBC Dataline, no sé cómo sea que se pronuncie, y para esparcir las cenizas de su brazo, que él mismo dice que pertenecen ahí. Bueno, muchachos, muchachas, si les gustó el video, si les gustó este nuevo tema, se suscriben. Si les gustó la historia, pueden ver la película si la conseguí, o ustedes mismos la pueden buscar. Y se suscriben porque voy a subir más videos de historias de supervivencia y cualquier mierda que tenga que ver con supervivencia. Además de mis blogs, de los blogs que hago en la calle. Chao, hasta la próxima.